Shalom, shalom, ubrahot, paz y bendiciones a todos los Bene Israel, a todas las hijas y a los hijos de Casa de Israel Internacional. Para ustedes mis bendiciones, les saluda Córdoba Romero, su Jaber, su amigo, que siempre con mucho cariño estoy tratando de preparar clases y preparar material para estudio. Súper agradecido por sus comentarios en los videos de nuestro canal de YouTube, Bet Israel Venezuela, que ahora pasa a ser Bet Israel Internacional porque ya estamos en varios países y nos han reportado sintonía de México, Colombia, Ecuador, Perú, hasta España. Y bueno, eso de verdad que nos hace muy felices. En esta ocasión venimos a presentar Como lo prometido es deuda, la clase del Aleph Bet, el alfabeto hebreo, pero una clase histórica pasando por los orígenes de este maravilloso alfabeto, de este regalo impresionante que nos ha legado Israel y su evolución desde los inicios hasta el hebreo moderno que conocemos hoy, buscando fuentes arqueológicas, fuentes en la historia y consultando material académico del doctor Moisés Chávez, excelente profesor de hebreo, el cual nos ha dejado diccionarios y nos ha legado también libros para aprender un poco sobre la escritura hebrea. En este caso lo hemos estudiado y hemos preparado una pequeña clase, una síntesis de sus escritos, y en otras fuentes también hemos buscado en las noticias de arqueología sobre hallazgos referentes a escritura hebrea. Así que sin más, cumpliendo con la promesa y con el tráiler que subimos hace unos días, comenzamos con el Aleph Bet, el alfabeto hebreo. Como pueden observar acá tenemos tres tipos de imágenes y esto es el esquema de la evolución del alfabeto hebreo. En la medida que vayamos estudiando se van a ir dando ciertas palabras tal vez que estaremos explicando y las cuales nos ayudarán a entender la clase que en esta oportunidad estamos compartiendo con ustedes. Comenzamos. Aleph Bet, alfabeto hebreo. Comenzamos con una introducción al estudio del hebreo. El sistema de escritura alfabética, según las palabras, son escritas con signos que representan consonantes y vocales. El alfabeto hebreo, por supuesto, son signos. Ya veremos que comenzó siendo como símbolos, como jeroglíficos, y cada uno de esos jeroglíficos tenía un sonido y también representaba algo. Muchos eran figuras que tenían una representación, a veces de animales o a veces de partes del cuerpo, y ya veremos la importancia de el simbolismo del hebreo, algo precioso, el cual nos ayudará a los que somos un poco místicos y que nos gusta meditar en las letras hebreas. Ya conocer los significados de cada letra nos abrirá una nueva dimensión en lo que a la meditación hebrea o cabalística se refiere. Este alfabeto fue inventado en Canaán, el área geográfica que se convirtiera posteriormente en la tierra de Israel, la podemos ver señalada, y fue primeramente usado por todos los pueblos que poblaban esa área, es decir, los cananitas, los fenicios, los moabitas y, por supuesto, los hebreos. Los fenicios lo introdujeron a Grecia, por eso los griegos lo llamaban escritura fenicia. Y cuando hablamos del alfabeto hebreo nos referimos al alfabeto tal y como fue inventado. Este alfabeto solo incluye consonantes, el hebreo no incluye vocales. Un dato súper importante e interesante del alfabeto hebreo: todo el alfabeto hebreo son solo consonantes. En la escritura, me refiero, en la escritura el hebreo no tiene
vocales, solo consonantes. Ahora, en la pronunciación utilizamos por supuesto las vocales, pero para pronunciarlas, no para escribirlas. El orden de sus letras fue determinado desde los orígenes y fue siendo creado con el pasar del tiempo, se fue ordenando el alfabeto hebreo a medida que fue evolucionando. Tenemos acá esta imagen que nos explica que el alfabeto griego deriva del alfabeto hebreo y el alfabeto latino deriva del alfabeto griego. El orden de las letras en el alfabeto griego es el mismo que en el alfabeto hebreo. Tenemos a continuación este alfabeto hebreo en su versión hebreo paleo, ya lo estaremos viendo más adelante. Luego vemos que el alfabeto griego, que lo tenemos ahí a un lado, vemos que tiene similitud con el alfabeto hebreo paleo. Y posteriormente el alfabeto romano o latino, del cual el lenguaje del español se deriva del alfabeto romano latino. Vemos que tienen letras que son similares. Las podemos observar. Veamos por ejemplo la primera letra, la Aleph. Ahí la tenemos. Veamos la letra alfa, la griega. Es más, vean que utiliza las mismas letras. La L, la P y la H, o la que vendría a ser la F. Y vean que hasta se pronuncia casi igual. Aleph, alfa. Y con el pasar del tiempo, para los romanos o el latino, el alfabeto latino, solo quedó la A. Y así como pueden ver, la Bet es la beta. Impresionante. A mí cuando yo estaba leyendo y aprendiendo sobre esto, a mí realmente me sorprendía mucho la similitud de los tres alfabetos y el origen de nuestro idioma, el origen de nuestra lengua, el origen de nuestro abecedario, de nuestro alfabeto. Una historia fascinante que tiene más de 5.000 años y hoy por hoy muchas palabras, muchas expresiones idiomáticas, es decir, de idioma que nosotros utilizamos, tienen sus raíces y orígenes por allá en el Oriente Medio. Así que súper interesante el estudio del alfabeto hebreo. A mí me causó mucha alegría, mucho asombro estudiar todo esto. En todo caso, esto lo estaremos viendo con más detenimiento en las siguientes láminas. Continuamos. El alfabeto hebreo primitivo o semítico, la palabra semítica la vamos a estar utilizando mucho. Vamos a hacer un paréntesis. La palabra semítica o semítico la estaremos utilizando mucho durante este estudio. ¿Por qué se utiliza la palabra o el término semítico? Semítico viene de Shem, uno de los hijos de Noah o Noé. Los que hemos leído la historia del Mabul, lo que traducen como diluvio o la catástrofe, según las escrituras, Noah o Noé tenía 3 hijos: Ham o Cam, Yafet o Jafet y Shem, que le pusieron Sem o lo traducen como Sem. Sem o Shem es el padre de los pueblos hebreos, árabes, es el padre de los pueblos de allá de Medio Oriente. Y uno de sus descendientes fue nuestro padre Abraham Avinu, y posteriormente la nación de Israel. Entonces, cuando se habla de semítico, si han escuchado hablar del término antisemitismo, cuando se refiere al odio hacia los judíos o hacia el pueblo de Israel, el antisemitismo precisamente viene de Sem. Entonces, el lenguaje semítico tiene que ver con los primeros pobladores de las áreas de Mesopotamia, Babilonia, Acadia, Uruk, Ur, Israel, toda esa zona. Entonces, cuando hablamos de semítico, ya saben que nos estamos refiriendo a el lenguaje hebreo o al lenguaje de Medio Oriente. Entonces, por ahí escucharán hablar del semítico temprano o el lenguaje semítico o la escritura semítica. Ya saben que está relacionada con Israel, con Arabia, con la parte inclusive de Egipto, con esa parte del Medio Oriente. Seguimos. El alfabeto hebreo primitivo o semítico fue utilizado por muchos pueblos semíticos del antiguo Oriente Medio,
incluidos los cananeos, moabitas, arameos, los fenicios, los amonitas y los hebreos. Este alfabeto existió entre los siglos XX y XII antes de la era común, es decir, del año 2000 al año 1200 aproximadamente antes de la era común. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la fecha del siglo XX, antes de la era común, o sea, 2000 años antes de la era común, se basa en las inscripciones más antiguas encontradas hasta el momento. Y es posible que descubrimientos futuros puedan ubicar la fecha del alfabeto semita o el alfabeto hebreo incluso más atrás en la historia. Aquí vemos entonces una gráfica representativa. Tenemos la era común, que es lo que muchos llaman la era en la que nació el personaje histórico de Yahushua, al que después le pusieron Jesucristo. La era común, vemos al extremo derecho del año 2019, que sería este año en el que estamos haciendo esta clase, y 2000 años atrás, antes de la era común, es decir, unos 4000 años desde el 2019, tenemos los orígenes de la escritura semítica. Se llama proto-sinaítico o hebreo o el semítico temprano, lo tenemos allá arriba. Proto significa antes y sinaítico tiene que ver con el Sinai, con la montaña del Sinai, es decir, la escritura antes de la montaña del Sinai o de los eventos del Sinai, que vendría a ser miles de años después. También esa palabra, la palabra proto-sinaítico tiene que ver con la escritura antes del pueblo de Israel o antes de que Israel existiera como nación. Entonces allí vemos jeroglifos y vamos a ver en cada uno de los alfabetos algunos ejemplos arqueológicos que nos muestran cómo era la escritura en la antigüedad. Entonces, 2000 años antes de la era común, nos encontramos con el hebreo temprano, el semítico temprano o el proto-sinaítico. Un ejemplo de la escritura del semítico temprano o el hebreo temprano la conseguimos en las inscripciones de Wadi el-Hol. En árabe significa barranco del terror. Fueron esculpidas en los laterales de piedra del desierto, unas piedras en el desierto entre una antigua zona militar y la carretera que une el comercio de Tebas y Abidos, en el corazón de Mitzrayim, de Egipto. En todo el corazón de Egipto conseguimos estas escrituras y hasta la fecha las inscripciones de Wadi el-Hol, encontradas en el sur de Egipto, son las inscripciones semíticas más antiguas encontradas y datan de entre los siglos 19 y 20 antes de la era común, es decir, 2000 años antes de la era común. Aquí vemos, ¿cierto?, los jeroglifos. Ahí podemos identificar una cabeza de toro en el jeroglífico número 5 de izquierda a derecha, ¿sí? También podemos identificar un poco más adelante un hombre como con las manos levantadas. Ahí tenemos las primeras muestras de la escritura semítica. También tenemos en la escritura semítica temprana el hallazgo de las expediciones de Sarabit al-Hadim. Entre los años 1927 a 1935, arqueólogos de la Universidad de Harvard realizaron expediciones a través de Sarabit al-Hadim. La montaña del sirviente significa localidad egipcia situada en el sudoeste de la península de Sinai, en una zona minera donde se extrajeron turquesas en la antigüedad, descubriendo más de 10 inscripciones en esa área del estilo proto-sinaítico. Ahí podemos ver una cabeza de toro en la parte de arriba. Vemos como unas pequeñas rayitas que parecen olas, parecen ondas de mar, ondas de agua. Vemos también un ojo, un pescado. Vemos allí varios tipos de escritura proto-sinaítica. Anteriormente los primeros habitantes, los primeros semitas, se comunicaban con estas figuras. Es decir, cada letra, y esto es algo sumamente impresionante, cada letra del alfabeto hebreo es una figura, es un símbolo.
cuando utilizamos, y eso ya a título personal y un poco lo que enseñamos en Bet Israel, cuando nosotros meditamos en las letras hebreas, nosotros hallamos una conexión espiritual con la sabiduría antigua. Y cada símbolo que nosotros logramos meditar y visualizar produce un impacto en nuestro ser interior. Entonces, conociendo el origen de cada una de esas hermosas letras hebreas, nosotros podemos tener una conexión y podemos incluso meditar o conectarnos con el mundo espiritual como lo hicieron nuestros antepasados, de la misma forma que ellos lo pudieron hacer. Así que esto suena precioso, suena sumamente asombroso, por lo menos para mí. Así que esperaba compartir esto con ustedes. Ahora tenemos el hebreo medio. Ya vimos el hebreo semítico, que fue el primer hebreo que nosotros estudiamos. Luego, la escritura hebrea estuvo evolucionando, así que alrededor de el siglo XII, antes de la era común, aproximadamente 1200 años, el alfabeto semita antiguo o temprano, como lo hemos venido llamando, evolucionó en el alfabeto semítico medio. Acá al lado tenemos una piedra que estaremos explicando en breves instantes de qué trata. Al igual que el alfabeto más antiguo, este alfabeto medio fue utilizado por muchos pueblos antiguos del Medio Oriente, incluidos los hebreos. Entonces el alfabeto semítico temprano evolucionó en el alfabeto medio o el hebreo medio, del cual tenemos acá un ejemplo. Es el calendario de Gezer, en una pequeña tableta de piedra caliza inscrita, descubierta en 1908 por el arqueólogo irlandés R.A. Stuart McAllister en la antigua ciudad cananea de Gezer, a 32 kilómetros al oeste de Jerusalén. Qué preciosa esta tablilla descubierta. Miren que tenemos acá la letra que hemos encerrado en un círculo que está en rojo, es la letra hebrea Yod. Ya la estaremos descubriendo más adelante qué significa, qué simbolismo espiritual tiene esa letra. Se calcula que puede datar del siglo X antes de la era común, aproximadamente 1000 años antes de la era común. Tenemos otro hallazgo arqueológico importantísimo. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX fue la estela de Dan, la cual está escrita con el hebreo medio o fenicio. Fue fechada aproximadamente en el años 870 o 750 antes de la era común. Se está ubicada actualmente en la ciudad de Jerusalén, en el Museo de Israel. Tenemos otro dato importante que vamos a descubrir ahora, es que la escritura hebrea se escribe de derecha a izquierda, por eso tenemos la flecha. ¿Ok? Tenemos la flechita allí, marrón, y ella nos señala cómo está escrito. La estela de Dan es una piedra inscrita descubierta en 1993 durante las excavaciones en Tel Dan, en el norte de Israel. Consiste en varios fragmentos que forman parte de una inscripción triunfal en arameo, más probablemente por Hazael, un rey arameo, una figura regional importante a finales del siglo 9 antes de la era común. La inscripción de Tel Dan generó un debate considerable y una ráfaga de artículos debatiendo su edad, autoría y autenticidad. Sin embargo, la estela es generalmente aceptada por los estudiosos como genuina y una referencia a la casa de David. Actualmente está en exhibición en el Museo de Israel en Jerusalén. Ahí la vemos, su ficha técnica de la estela de Dan. Y hagamos otro paréntesis acá. Vemos que señaladas hacia abajo en negro están las letras que dicen Bet. Ahí después en adelante estaremos estudiando cada una de estas letras. Pero por ejemplo tenemos la letra Bet, la Yod y la Tav. Ahí las vemos. Y luego tenemos una Dalet, una Vav y una Dalet. Ahí dice literalmente Bet David, casa de David. Impresionante. Esta fue uno de los... Porque les digo algo, anteriormente se creía que el rey David era un personaje ficticio, que nunca había existido.
porque no había hallazgos arqueológicos que demostraran la existencia del rey David. Sin embargo, como podemos ver en esta estela de Dan, es la primera pista histórica que habla de una dinastía creada por el rey David. Acá la tenemos representada. Las letras Bet, David, la Bet, Yod, la Tav, la Dalet, la Vav y la Dalet. De derecha a izquierda las podemos leer. Como les explicaré más adelante, cada letra hebrea tiene una equivalencia en el español. La Bet es la B, la Yod es la I, la Tav es la T, ahí las tenemos en la segunda línea. Y la Dalet es la D, la Vav, la V, la bidental o V, y la Dalet es la D. Y completando con nuestra mente las vocales, dice Beit o Bet David, literalmente casa de David. Entonces, este es parte del alfabeto paleo. Este alfabeto se llama paleo o semítico medio, que estaremos estudiando. Hazael, o más exactamente el rey sin nombre, se jacta de sus victorias sobre el rey de Israel y su aliado, el rey de la casa de David, Bet David, o BIT-DVD. Bet David se considera la primera referencia ampliamente aceptada al nombre de David como el fundador de un sistema de gobierno israelita, fuera de la Biblia hebrea. Es decir, aparte de la Biblia hebrea, encontraron esta referencia histórica importante acerca del rey David. Tenemos ahora la estela de Meshá, popularizada en el siglo XIX como la piedra moabita. Es una piedra de basalto negro que muestra una inscripción del moabita rey Meshá del siglo IX, es decir, 900 años o 800 años aproximadamente antes de la era común. Esta piedra fue descubierta en 1868. La inscripción de 34 líneas, la más extensa recuperada del antiguo Moab, fue escrita en alfabeto paleo-hebreo. Fue erigida por Meshá alrededor del 850 antes de la era común como un registro y recuerdo de sus victorias en su revuelta contra el reino de Israel que emprendió tras la muerte de su gobernante Acab. Esa es otra referencia histórica al alfabeto hebreo que estamos estudiando, y también a Israel y al pueblo hebreo. Entonces, en esta piedra moabita se ve claramente el uso del alfabeto hebreo. Fue descubierta en el antiguo Dibón, hoy Dibán, Jordania, en agosto de 1868 por el reverendo F.A. Klein, un misionero alemán en Jerusalén. Los árabes de las proximidades, temiendo la pérdida de tal talismán, rompieron la piedra en trozos. Pero ya se había obtenido un molde por Charles Claremont y la mayoría de los fragmentos fueron recuperados y montados por él. Aquí tenemos entonces la piedra moabita. Pueden buscar en Google la piedra moabita, o en inglés de Moabite Stone, y podrán encontrar un poco más de información. La estela hace mención directa a Omri, rey de Israel. Y entonces acá, otra vez de derecha a izquierda, tenemos la O, la M o la Ain, Mem, Resh y Yod. Omri dice allí. Luego tenemos la Mem, Lamed, la Jaf, Melech, o rey. Y luego tenemos la palabra Israel. Así se escribe Israel en paleo hebreo. La Yod, Shin, Resh. Tenemos la Aleph y la letra Lamed. Israel. Entonces, en esta estela moabita hace mención directa a Omri, rey de Israel. Y seguimos con nuestro esquema. Vemos que el hebreo temprano, el semítico temprano, se ubica en el año 2000 aproximadamente antes de la era común, y el hebreo paleo o hebreo medio lo ubicamos entonces en el año 1200 antes
de la era común. Así fue evolucionando la escritura hebrea. Entonces, para la fecha del rey David, para las fechas de los hijos del rey David, se utilizaba entonces el hebreo medio. Para cuando se había establecido la dinastía del rey David en Israel, ya se utilizaba la escritura palea o el hebreo paleo. Continuamos ahora con el hebreo tardío, el cual viene a ser el precursor del hebreo que actualmente se maneja en Jerusalén y en el mundo, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, o lo que se viene a conocer como el hebreo moderno. El alfabeto semítico tardío, que es la escritura cuadrada aramea, estaba en uso entre el siglo VI antes de la era común y es en la primera parte de la era moderna. La mayoría de los rollos de las cuevas del Mar Muerto están escritos en la escritura semítica tardía y datan entre los siglos II y I antes de la era común, es decir, entre 200 y 100 años antes de la era común. Lo mencionamos en una clase pasada, pero lo vamos a recordar. En la década de 1900, o sea, en la década del 40, aproximadamente en el 47, se encontraron unos rollos cerca del Mar Muerto, en el Medio Oriente, y también uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en el siglo XX. Un pastorcito beduino consiguió unos cántaros en unas cuevas, y dentro de los cántaros habían muchísimos rollos con porciones de la Torá, de los profetas, escritos en este idioma. Aquí tenemos una porción del rollo del profeta Isaías hallado en las cuevas del Mar Muerto. Ahí podemos, los que vimos el primer video que subí en el 2016 de hebreo, ahí podemos identificar una Shin, podemos identificar una Lamed, podemos identificar una Aleph, Samech, podemos identificar varias letras hebreas. Y esta escritura hebrea es la que se conoce como hebreo tardío, que posteriormente se convertiría en el hebreo moderno. Entonces, con esta escritura estaban la mayoría de los rollos del Mar Muerto, tenían este estilo de escritura hebrea. Así que allí los podemos observar. En todo caso, aquí en la descripción les dejo el PDF de esta presentación, así como la tenemos acá. Usted la va a poder descargar y la va a poder ver en formato PDF y la va a poder leer y estudiar con más detenimiento. Y en nuestro diagrama ubicamos entonces el alfabeto hebreo tardío, la escritura hebrea tardía en el año 200 antes de la era común. ¿Okay? Vemos en el 2000 el hebreo temprano, en el 1200 el hebreo medio y en el año 200 el hebreo tardío. Es decir, unos 1000 años después. Qué hermosa la historia, de verdad. En el momento que estoy grabando este audio, a pesar de que lo he estudiado, a pesar de que hice las láminas, a pesar de que conseguí la información, de que la diagramé, y me sigue sorprendiendo la evolución de este precioso alfabeto. Continuamos y acá tenemos el hebreo moderno. Este se deriva del alfabeto hebreo tardío, el cual comenzó alrededor del siglo XI de esta era, es decir, en el año 1100 aproximadamente. Y los textos hebreos masoréticos de la Biblia, escritos en el siglo XI, usaron este tipo de escritura y han cambiado muy poco hasta la actualidad. Acá tenemos un texto de una Biblia hebrea masorética del siglo XI, es decir, del año 1100. Ya acá tenemos la escritura como la conocemos en la actualidad. Ahí ubicamos ya las letras, la Het, la Men, Yod, la Men final. Ahí tenemos la escritura como se maneja actualmente en Israel y en el mundo entero. Y finalmente acá tenemos el diagrama completo, la evolución total del idioma hebreo. El temprano, en el año 2000, antes de la era común, el hebreo medio, 1200, ahí tenemos la escritura paleohebrea. En el año 200, ahí tenemos el hebreo tardío, uno de los rollos del Mar Muerto. En el hebreo moderno tenemos en el 1100 de la era común, o sea, de esta era ya,
un fragmento de una Biblia masoreta. Y en el año 2019 ya tenemos el hebreo moderno. Actualmente, como vemos, tiene muy poca diferencia, de hecho nada, de la escritura hebrea posterior. Esta es la evolución del alfabeto hebreo. De modo que nosotros, mucho en la clase estaremos viendo que el semítico temprano, o el hebreo pictográfico, porque era con pinturas, con pictografía, se llamaba escritura semítica temprana o pictográfica, evolucionó al semítico medio o al hebreo paleo, también llamada escritura semítica media, y esta evolucionó posteriormente al hebreo tardío. De la escritura media se deriva entonces el hebreo moderno. Y acá tenemos, a grosso modo les voy a mostrar un poco el semítico temprano, y tenemos el primer alfabeto hebreo. Ahí tenemos todas las imágenes del alfabeto semítico temprano. Allí tenemos luego posteriormente a cómo evolucionó al semítico medio, y tenemos cada una de las letras del alfabeto hebreo, y posteriormente ahí tenemos el hebreo moderno, cada una de las letras que componen el hebreo moderno. Como les expliqué, todas estas imágenes están en PDF. En la descripción está el link para descargar esta clase, así que este es nuestro regalo para todos ustedes, los amados miembros de Bet Israel Internacional. Así que esta fue la introducción de la clase en la cual queríamos expresar la evolución del alfabeto hebreo. Así que ya lo saben, cada figura del alfabeto hebreo representa un símbolo, un signo. De modo que ya sepan que cada letra, cuando la meditemos, está trayendo una dimensión espiritual diferente ahora, con este nuevo conocimiento del idioma hebreo y la escritura y sus orígenes. Entonces comenzamos con la primera letra del alfabeto hebreo, y acá la tenemos, la letra Aleph. Ahí tenemos la representación de la letra Aleph. Su pictografía o su pictograma es una cabeza de buey. Significa poder, autoridad y fuerza. La Aleph es muda y tenemos el sonido es mudo, y puede ser cualquiera de las vocales. Entonces la Aleph no tiene sonido, es muda. Así que puede ser la A, la E, I, O puede ser la U. Y su número es el 1. Entonces, además, las letras hebreas son números. Entonces, la Aleph es el número 1 y es la cabeza de buey. El pictograma original de esta carta es la imagen de una cabeza de buey que representa la fuerza y el poder del trabajo realizado por dicho animal. Este pictograma también representa a un jefe, líder o caudillo. Cuando los dos bueyes se juntan para tirar de una carreta o arado, uno es el más viejo y el más experimentado que lleva al otro. Dentro del clan, tribu o familia, el jefe o padre es visto como el anciano que está unido a los demás como líder y maestro. El nombre moderno para esta letra es Aleph y corresponde al nombre griego Alfa y el nombre árabe Aleph. Los diversos significados de esta raíz son bueyes, yugo, aprender. Entonces allí tenemos la letra Aleph en su hebreo pictográfico temprano, en hebreo paleo, ahí lo tenemos, cómo fue evolucionando, y luego el hebreo moderno. Ya sepan que, amigos, que cuando meditamos en la letra Aleph, estamos meditando en esa cabeza, en esa autoridad. Seguimos con la historia y reconstrucción de la letra Aleph. Cada uno de estos significados está relacionado con los significados de la pictografía. La raíz Aleph, allí tenemos en letras rojas la Aleph, la Lamed y la P. Es una raíz adoptada de la raíz padre El, de ahí el nombre Elohim. Ahí vemos cómo se escribe Elohim en hebreo. Una Aleph, una Lamed, una G, una Yod y una Mem. Entonces, nombres hebreos que tienen estas letras Aleph y Lamed, El, por lo menos Israel, significa el que pelea con Elohim. Daniel,
el juicio de Elohim, el nombre Elohim, representa fuerza, poder y jefe. Y es probablemente el nombre original de su letra en su forma temprana. Una cabeza de buey. Allí la tenemos. La letra Aleph es una de las más asombrosas y de las cuales estaremos deteniéndonos un poco más en esta clase. La letra Lamed, parte de la letra que está junto con la letra Aleph en su nombre, Al o El, es un bastón de pastor y representa autoridad, así como un yugo. Cuando se combinan estos dos pictogramas, la Aleph con la Lamed, ahí la tenemos en rojo, en versión paleo, y la Aleph con la Lamed en la versión moderna, significan autoridad fuerte. El jefe o padre es la autoridad fuerte. Él también se puede entender como el buey en el yugo. Es uno de los significados de la letra Aleph. Significa poder, autoridad, jefe, caudillo. Aluf es caudillo en hebreo, líder. Muchas culturas del cercano oriente adoraban a su dios o a su él. Ahí los tenemos en las tres expresiones, en semítico temprano, en paleo hebreo y en hebreo moderno, y lo representan como un toro en sus esculturas y en sus estatuas. Israel, en el desierto, eligió la forma de un becerro, ¿se acuerdan? Un toro joven, como una imagen para Elohim en el monte del Sinaí. Cuando Moshe fue a recibir la Torah y luego bajó, vio que Israel estaba rindiendo honor a un toro, el becerro de oro, un toro joven. La palabra toro y el concepto de Elohim, se mostró entonces la relación de Israel entre estas dos cosas, entre el toro y el concepto de Elohim, nombre usado para referirse al Todopoderoso. Entonces allí vemos una escultura de la antigüedad donde los antiguos pueblos asociaban a los toros con su Dios o con la deidad máxima. Por eso vemos que la representación de una cabeza de toro, y luego vemos cómo la modificaron. Si vemos la Aleph en su hebreo paleo medio, vemos que sigue pareciendo una cabeza de toro. Tenemos allí volteada la cabeza y los cachos o los cuernos están allí cruzando la cabeza, hasta que finalmente se convirtió en la Aleph moderna. Allí podemos ver entonces la asociación de la letra Aleph o de la autoridad con la cabeza de un toro. El concepto de buey y pastor ha sido trasladado a los tiempos modernos, como el cetro, como un bastón, y la corona, como los cuernos del monarca o el líder de una nación. Aquí vemos entonces esta asombrosa asociación con la corona, que son los cachos, los cuernos, y el bastón, que vendría a ser el cetro. Entonces en la corona tenemos la Aleph y en el bastón tenemos la Lamed, o el líder de una nación. Estos artículos modernos tienen su origen en el bastón de los pastores, un antiguo signo de autoridad, y los cuernos de un buey, un antiguo signo de fortaleza. En hebreo moderno esta letra es muda, pero originalmente se usaba como las vocales A y E. Por lo menos muchas palabras en hebreo usan la Aleph para una A, una E, también las usan a veces para las O, para las U. La Aleph puede ser cualquiera de las 5 vocales. La letra griega alfa, ahí la tenemos, deriva de la Aleph, y también la letra alfa es el sonido para A. ¿Qué hicieron luego los antiguos? Simplemente voltearon la letra Aleph, y vean que si nosotros rotamos la letra Aleph hacia la derecha y la ponemos de pie, como quien dice, ahí se convertirá en una letra alfa. Otros significados para esta letra es aprender, enseñar, declarar, uncir o domar. En números sería 1000, millar, millón, cacique, capitán, caudillo, compañero, guía, guiador, jefe, mando, líder. Todos los significados asociados con esta letra Aleph. Y acá tenemos una nota súper importante. Le doy todo el crédito al doctor Moisés Chávez, excelente profesor de hebreo. Él nos explica cómo Aleph significa toro. Los cananitas escogieron la figura de la cabeza de un toro para que sea la primera letra del alfabeto.
En los primeros tiempos, la Aleph se escribía así. Ahí tenemos la cabeza de un toro. Con el tiempo su forma se modificó a esta que es la hebreo paleo. Y esta es la forma clásica de la letra Aleph en la escritura cananita o hebrea antigua. Los griegos la hicieron parar y así tuvieron la letra alfa. Y allí lo tenemos. Esta es la primera letra del alfabeto hebreo. Amigos, la letra Aleph. Y de esta manera nosotros terminamos por ahora con la primera clase del alfabeto hebreo. Pensé que en una sola clase íbamos a poder abordar tanto la introducción o la historia del alfabeto hebreo como todas las letras. Sin embargo, ya nos extendimos un poco. Pero en la segunda clase esperaremos poder contar con todas las letras hebreas completas, sus significados. Les presento a la primera letra Aleph. Allí la tenemos, la cabeza de un buey, la cabeza de un toro, líder, cabeza. El comienzo del Aleph Bet, la primera letra de este alfabeto maravilloso. Nos vemos en la segunda clase de Bet Israel Internacional del alfabeto hebreo, cumpliendo con lo prometido. Un gran abrazo para todos, shalom, y esperamos que haya sido de su agrado todo esto que hemos compartido. Un gran abrazo, shalom, ubrajot, paz y bendiciones.